Buenos días todavía. Veo que hay muchos colegas, yo soy psicólogo, hay muchos colegas conectados. Eh, y la presentación de hoy es un poco intermedia. Nosotros tenemos una presentación, nosotros hacemos este trabajo con profesores y con apoderados de forma independiente. Y aquí lo de hoy está un poco mezclado, entonces ojalá les sirva también a ustedes para si quieren replicar este tipo de esta charla con algunos de sus colegios. Ya pueden. Entonces, bienvenidos. Yo soy el director del programa de Ciudadanía Digital, de formación de Ciudadanía Digital de la UAI. Nosotros trabajamos en cómo poder evaluar cuáles son buenas prácticas en el espacio digital y cuáles son las normas y valores que nosotros encontrábamos valorables en el espacio físico, en la interacción cara a cara, y que nosotros queremos mantener en nuestras interacciones digitales. Esas son las grandes misiones del programa. Y una parte de esa es nuestro trabajo con colegios y crear una red de buenas prácticas en los temas digitales. Entonces, lo primero que yo quería saber, si me gusta saber quiénes están acá, ya se presentaron, ya los vi, pero quiero que me cuenten cómo están en esta época del año, porque estamos casi a final de noviembre, y quiero saber cómo están, para ver cómo enfrentamos la charla. Entonces, si me escriben en el chat, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? 24 de noviembre, nos quedan un poquito, 3 semanas más o menos para terminar el año. ¿Qué ha sido este año para ustedes? Si me pueden contar algunas ideas, ¿cómo se sienten hoy? ¿Tenemos el chat andando? Sí. Cansada, con harta incertidumbre y ganas de volver a la presencialidad, así ganas de verse. Un año terrible, me siento colapsado, no hay más. Esta sensación del burnout que nosotros nos ha tocado ver parece que es un poco generalizada. Un año particular, muchos cambios con poco tiempo, con ganas de terminar el año, tratando de lograr las pequeñas metas, con incertidumbre por el futuro, estrés, cansancio. Un año mucha reflexión de sentimientos encontrados, estresada y con muchos desafíos, nos dice Angélica. Mucho trabajo, no hay descanso. Estresada e incertidumbre. Sí, esta idea esto se repite mucho en los grupos donde he estado, esta sensación de que nunca se acaba el trabajo, ¿no? Como uno estaba y trabajando y viviendo en el mismo espacio, como que es un sin parar. A la fecha me siento ganas de terminar y poder organizar bien el buen año, el 2021. Sí, yo soy profesor universitario, también tenía la misma sensación el primer semestre, de un día para otro que nos hicieron empezar a dar las clases online. Y tener la posibilidad de tener 3 semanas de vacaciones en el invierno, no son vacaciones, pero son de programación, nos permitió enfrentar mucho mejor el segundo semestre. Y estamos un poquito mejor que en el primero. Ya, vamos a comenzar. Ya sé más o menos cómo estamos, son similares cómo ustedes se sienten frente a cómo nos sentimos nosotros en las universidades también. ¿De qué se va a tratar esta charla? Primero les voy a contar una pequeña historia para motivarnos de lo que vamos a hablar, el contexto, después vamos a hablar sobre el contexto de la comunicación digital, el hablar un poco del desarrollo de niños y niñas y jóvenes en este contexto digital, y riesgo y prevención. Los contenidos que vamos a presentar, que voy a presentar y la evidencia que hemos recabado, no necesariamente tiene que ver con la pandemia, la situación de pandemia, pero no es lejano a lo mismo que estamos viviendo, porque esto es una situación, digamos, momentánea, o va a durar, para los niños esto dura mucho tiempo, pero las herramientas que ojalá revisemos hoy sirvan también para abordar este periodo que estamos pasando. Y se pueden escribir preguntas en el chat durante toda la charla y las voy a ir tomando en diferentes momentos. ¿Ya? Antes de la pandemia ya nos habíamos puesto de acuerdo que estamos en un momento especial de la historia de la humanidad, ¿cierto? Los niños están expuestos a tecnologías digitales y pantallas, y ese era como un dato de la causa. Las pantallas están ahí, están expuestos porque la educación les exigía estar para hacer tareas, buscar información, o porque en realidad ellos mismos elegían estar conectados, ¿no? Y ocupar la pantalla y ver YouTube, ¿no? Eso ya era un dato. Frente a esta situación,
como adultos responsables de la educación y del cuidado de niña, niño y adolescente, tenemos dos opciones. Una es casi traspasar la crianza a las tecnologías, eso es ser súper optimista, ¿no? Y decir, los chiquillos saben todo, se van a hacer cargo de esto, manejan todos los dispositivos, y si les pasamos más herramientas tecnológicas, se van a hacer más competentes y entonces en el futuro ellos la rompen porque en realidad se hicieron súper hábiles en el manejo de estas tecnologías digitales. Esta idea como del laissez-faire. Vamos a dejarlos hacer y ser lo que quieran. Eso es una aproximación, pero no es la aproximación más común que tenemos con respecto a las tecnologías digitales. El más común es la tendencia a ver a las pantallas y a los dispositivos móviles como, como antagónica o patológica, ¿no? Se tiende a patologizar esa relación, es como que siempre es mala. Eh, se tiende a explicar la relación de niños y jóvenes con las tecnologías como casi exclusivamente dependiendo de cambios fisiológicos, se habla de neurotransmisores que producen adicción y que los niños se estresan y que tenemos ataques de ansiedad, etc. No es como que se patologiza esa relación. Y esto provoca angustia, perdón, y esto provoca angustia en los padres y también en los apoderados, ¿no? Perdón, en los profesores a los cuales, y en los equipos de convivencia, que son a los cuales se acercan a pedir orientación frente a estos temas, los padres que no tienen la herramienta y solo se asustan al ver todos estos daños que provoca la pantalla. Y ahora peor porque más encima ni siquiera tienen opción de poder elegir cuánto tiempo están en pantalla, muchos están obligados además a hacer su educación a través de las pantallas. Entonces, lo primero que quería contarles, primero tenemos varias personas esperando en la sala de espera, si el administrador puede dejar entrar. Entonces, lo primero que quería contarles es una historia que es un capítulo de una serie de televisión en el que muestra el extremo de cómo podemos llegar a esta idea de controlar y saber exactamente qué es lo que están haciendo los niños en estas tecnologías digitales. El capítulo de la cuarta temporada de Black Mirror está en Netflix, se llama Arcángel. Y aquí se inicia el capítulo como la promesa cumplía el sueño de los padres preocupados por la seguridad de su hijo, especialmente en esto de lo que les pueda pasar en general. Entonces, una madre soltera que acompaña a su hija a la plaza de juego y la niña por un segundo, que cuánto a todos nos ha pasado, que uno se distrae y en un segundo no está. La niña no está y después de un rato buscándola junto a los vecinos, la niña resulta que se había metido a un tubo de desagüe a jugar y estaba ahí escondida en un lugar que ella no sabía que estaba escondida, pero no la encontraban, pero produce mucha angustia en la mamá. Entonces, finalmente, en este momento de la historia, digamos, estamos hablando en el futuro cercano, existen unos dispositivos que permitían traquear a los niños y hacerlo, y saber dónde están en cada momento. Y esto era muy simple, ¿no? Estamos hablando de un capítulo de una serie, entonces a través de un dispositivo como un chip del que nosotros le ponemos a los animales para que no se nos pierdan, a nuestras mascotas, se implanta en la cabeza sin dolor y ya un par de segundos y ahora la niña ya tiene un chip donde es traqueable, no se nos va a perder más. Pero además de poder saber la ubicación de la niña, este dispositivo permite monitorear los signos vitales, monitoreo químico de lo que está sintiendo la niña, si está estresada o no. Aún más le permite ver lo que está viendo y escuchando la niña en todo momento. O sea, todo eso permite hacer este dispositivo implantado directamente en el cerebro. También funciona como un sensor de censura, como esos sistemas que uno le pone al televisor, dice no para mayores de 18, no se pueden ver más, pero se le implantaba directamente en la cabeza a la niña. Y entonces la censura viene al mundo físico. Entonces lo que ve la niña cuando hay algo que la pone muy ansiosa o grosería, tenemos ella lo ve como como lo ve borroso, entonces no ve como exactamente lo que está diciendo, no lo escucha, si se asusta con un animal peligroso, etc. Permite mantener el control y
voy a admitir yo a las personas, perdón. Permite mantener el control de dónde está la niña durante todo el momento, durante todo el tiempo. La historia, eso sí, no tiene un final muy feliz, porque esta niña va creciendo y en vez de ir haciéndose más independiente, siempre ha sido protegida para no tener que enfrentarse ni tomar decisiones difíciles, porque todo este dispositivo le ayuda a navegar el mundo. La niña se transforma en una adolescente, posteriormente una mujer que no es autónoma y es incompetente e incapaz de desenvolverse adecuadamente en el ambiente que le toca vivir. ¿Cierto? Uno le va enseñando digamos, todos sabemos que uno le enseña al niño que no hay que tirarle la cola al gato, y digamos que el 85% de las veces el niño o niña no le va a tirar la cola al gato, pero la vez que le tiró la cola al gato y el gato se encrispó y lo asustó o lo rasguñó, le enseñó más que todas las veces que le dijimos que cuidado con el gato y que no se le tira la cola al gato. Es detestable esa forma de aprender, pero es súper útil, ¿no? La experiencia en general es mejor profesor que el aprendizaje vicario, los profesores o el aprendizaje que uno ve. Entonces, de todas formas, hay que ir experimentando algunas de las cosas sobre las que queremos que aprendan. Y en esta charla me gustaría ir dando algunas luces para poder orientarse en esta tarea de educar en un mundo que es distinto al cual en que nosotros crecimos, que esa es una de las grandes diferencias. ¿Cuáles son los objetivos? Si pensamos, ahora pensemos, ¿cuáles son los objetivos que nosotros como adultos responsables de niños y jóvenes tenemos con respecto a la parentalidad o a la crianza? No solo la educación. Me gustaría que si me pudieran contar que en el chat, por mientras, ¿qué objetivos? ¿Qué es lo que quiere uno lograr cuando uno dice, este es un buen padre? ¿Qué es lo que está logrando? Es un buen profesor, es un buen cuidador. Bien, para ir más rápido, Josefa, Josefa, mi ayudante, está acá, entonces acaba de hacerse la co-host para poder ir administrando a la gente y no distraerme más. Ya, preparar para la vida nos dice. Que sean buenas personas. ¿Qué más? ¿Qué más nos referimos cuando decimos vamos a ser una persona que respete y valide los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes? ¿Qué esperamos con la parentalidad? Que aprenda de sus fracasos, que sean empáticos como padres y emocionalmente estar presentes y abiertos a las diferencias. Nutritivo, a entregar habilidades para la vida, desarrollar el potencial de los niños respetando su individualidad, que sean felices, eso es como súper importante, ¿cierto? Que sean felices, eso es lo que referimos cuando estamos hablando de qué es lo que esperamos como objetivos de crianza. Son parecidos a los que yo había puesto acá antes, lograr autonomía, manejo adecuado de sus emociones, que contribuyan a la sociedad, felicidad, tener un desarrollo físico y cerebral adecuado. Ser capaces de ser autónomos y competentes. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos con la crianza y la parentalidad, ¿cierto? Que los niños se transformen, vayan creciendo en autonomía y competencia y sean adultos autónomos y competentes. O sea, estamos hablando de un desarrollo integral. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que el desarrollo integral tiene que hacerse en el ambiente que les tocó vivir. No existen los espacios ideales en los cuales estamos formando a los niños. Los niños se educan en el espacio en que les toca. Y a nosotros nos tocó vivir una época de transición tecnológica en la cual el ambiente en el que están en el que están creciendo los niños y jóvenes es un ambiente distinto al que nosotros crecimos. Como vimos en la historia esta de poder tener todo controlado, en realidad no ayuda a que los niños se hagan autónomos y competentes y puedan tomar decisiones adecuadas para enfrentarse a los obstáculos que les va a tocar en su ambiente. Entonces, de alguna forma, tenemos que ir balanceando esta experiencia para que vayan aprendiendo
sin arriesgarse mucho. Entonces, en lugar de restringir, es necesario que los adultos significativos mediemos para aprovechar al máximo los beneficios de las tecnologías digitales y reducir los riesgos que tiene. Pero no parece ser una buena aproximación vivir, ¿cierto? Para poder ser, para poder ser buenos mediadores de la experiencia digital de los niños y jóvenes, tenemos que saber un poco acerca de lo que son estas tecnologías. Y nos pasa un problema con esto, porque nosotros tendemos a hablar de que nosotros somos inmigrantes digitales, digamos, somos personas que llegamos a un mundo después de que el mundo existía y nos vamos enterando de cuáles son estos nuevos dispositivos, no podemos conectar los computadores al teléfono o al televisor, en cambio los niños son nativos digitales, rápidamente ellos son capaces de conectar todos los dispositivos con cualquier cosa, ¿no? Incluso se llega a creer que los adultos deberíamos aprender de lo que saben los niños. Pero los niños no necesariamente manejan la tecnología, ellos manejan los dispositivos. Es como la diferencia entre haber aprendido a correr en autos, ¿no? A manejar autos en una pista de carrera y saber conducir en la ciudad. Uno puede saber mover un auto, pero si no sabe calcular las distancias de estacionarse, porque nunca le ha tocado estacionarse en la calle con otros autos, no sabe cuáles son las reglas del tránsito, no sabe quiénes pasan primero, quiénes van por la derecha, por la izquierda, uno no podría saber manejarse, uno no sabe conducir, uno sabe manejar, uno sabe mover el auto. Y esto es más o menos la misma diferencia. Dejar a los niños solo moviendo los dispositivos sin conversar sobre cuáles son las reglas de conducir, los deja como huérfanos digitales o náufragos digitales, más que nativos digitales. Uno dice, ellos nacieron, entonces saben todo. En realidad no, es como si hubiesen nacido en un espacio y los tiramos a la calle sin darle las instrucciones de cómo deberían comportarse en este espacio. Un problema que nos pasa con esto, esta es la encuesta de BTR Internet Segura del año 2018 y 2019, son súper parecidas. El 84% de los niños creen que sus padres conocen las redes sociales, conocen las tecnologías y las redes sociales que ellos ocupan. Entonces, por un lado, tenemos a padres que creen que los niños manejan toda la tecnología mucho mejor, y por otro, tenemos a niños que creen que sus padres saben lo que ellos están haciendo con las tecnologías. Bueno, entonces si los papás saben y no les advierten nada, entonces ellos asumen que toda su interacción es segura, porque cuando los papás les dicen que no deben cruzar la calle y que miren los autos, ellos aprenden que en realidad esto no es seguro y así van aprendiendo. En cambio acá tenemos el 84% de los niños que creen que los papás saben todo lo que ellos hacen, pero nunca les dan advertencia. Es más, en la misma encuesta se muestra, bueno, es otra encuesta, pero la encuesta de UNICEF del año 2018, del Estado Mundial de la Infancia, el 39% de los niños nunca ha hablado con sus padres sobre situaciones peligrosas que le puedan pasar en Internet. O sea, casi el 40% nunca ha hablado con ellos sobre estas problemáticas. Aun cuando, y aquí ya se nos producen varios problemas, ¿no? Los papás y adultos creen que los niños saben todo. Los niños creen que los papás saben todo y no le dan advertencia porque nunca conversan con ellos de los riesgos. La mitad de ellos casi nunca conversan con ellos de los riesgos. De todas formas, los niños tienen algunas habilidades de autocuidado. Este es el Kids Online, que es un proyecto mundial de investigación, y ahí nos tiene a Chile, muestra qué tipo de estrategias los niños usan para estar un poco más seguros dentro de las redes digitales. Sacan y borran a personas de su lista de contacto, ellos creen reconocer cuáles son las informaciones que deben y cuáles no deben compartir. Muchos de ellos buscan si la información que encuentran en Internet es verídica o no. Y cuando les pasa, por ejemplo, una aproximación inadecuada de adulto, los bloquean o cambian sus opciones de privacidad. Ellos dicen que hacen estas cosas.
Aún así, es menor nuestra proporción que en Brasil y que en Uruguay, por ejemplo, que los niños tienen más habilidades de autocuidado digital que las que tienen en Chile. Aquí estoy mirando el chat. Dice, la tecnología está hecha para que los niños la utilicen inmediatamente y así en un futuro convertirse en consumidores de tecnología. Vamos a ver también un ratito más del cuál es el modelo de negocio que tienen estas tecnologías. Muchos papás creen que saben todo lo que hacen sus hijos en Internet, no tienen idea de que ellos se hacen pasar por otras personas y conversan con gente que no conocen. También muy cierto. Esos dos comentarios que están ahí. Sigamos. Para ayudar a que niños, niñas y adolescentes vayan creciendo en autonomía, debemos un poco conocer el camino que les toca transitar. Pero nosotros tenemos una desventaja con las generaciones anteriores, ¿no? Tenemos una desventaja con nuestros padres, estoy hablando de nosotros como adultos. Nosotros tenemos una desventaja con nuestros padres. Cuando nuestros padres nos tenían que enseñar acerca de los peligros que existían, nos enseñaban con fábulas que habían sido creadas. Entonces nos decían, tú no le aceptas dulce a una señora por muy buena que sea y te vas a la casa de ella. Nos decía la Caperucita y el Lobo, tú no te vas con el lobo cuando vas a la casa de abuelita, no te desvías, no tienes que caer en tentaciones. No dicen mentiras porque cuando digan la verdad te van a... y tienes que tener mucho cuidado con el viejo del saco que te puede raptar. Entonces nosotros habían fábulas que se crearon durante muchos años para enseñarnos normas de conducta y para traspasar esas normas de conducta a los niños. Normas que nosotros no tenemos porque no sabemos exactamente cuáles son los riesgos y no tenemos, y cómo explicamos esta aproximación inadecuada con fábulas que todavía no hemos inventado, ¿no? Tenemos esa desventaja con respecto a nuestro antepasado. No podemos ocupar nuestra propia experiencia para tratar de educar a los niños y jóvenes en cuanto a los riesgos que se van a enfrentar y cómo aprovechar las ventajas que tienen estas tecnologías digitales. Entonces, lo que están haciendo ustedes, como venir a estas charlas o participar de cursos y formación sobre tecnologías digitales, es una buena aproximación, pero sabemos hacer todo. Entonces, les toca a los profesores y a los equipos de los colegios generalmente ser más avanzados y conocer más para poder hacer esta guía. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy día. Hablamos hoy día, ¿no? Tratar de entender un poco de lo que es este nuevo medio, esta red de tecnologías digitales, para ver cómo podemos hacer y acompañar a que los chiquillos se transformen, niños y niñas, se transformen en adultos autónomos y competentes y sean capaces de desarrollarse de forma adecuada. Lo primero de decir del New Media o los nuevos medios, esto es que es un tipo de tecnología distinta al que hemos usado en otros momentos. Es una tecnología que afecta todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, ¿no? Es al nivel estamos hablando de una tecnología al nivel de la invención de la escritura, a ese nivel de que afecta a todos y la forma de transmitir conocimiento y de comunicarnos y de contarnos historias y de pensar cambia por estas nuevas tecnologías. Entonces, más que pensarlas como un conjunto de herramientas y dispositivos, hay que pensarlas como una infraestructura tecnológica en la que pasan cosas. Entonces, cuando hablamos del new media o de los nuevos medios, no estamos hablando de los medios como los medios de transporte, hablábamos de los barcos que llevan, que llevan productos, no estamos hablando de aviones, no son esos medios de transporte. Estamos hablando medio como en la palabra medio ambiente, como el medio acuático, como un lugar donde pasan cosas. No las usamos para algo, sino que también pasan cosas dentro de este new media. Entonces, el pensarlo así ya nos hace entenderlo de forma distinta. Entonces, uno no ocupa las redes sociales, ¿no? Uno también vive y socializa en las redes sociales. Uno está en Internet. Uno dice, de hecho, estoy en Internet, estoy navegando. No, es que estaba en Instagram. No dice estoy ocupando Instagram, no estoy ocupando Facebook. No estoy, porque se entiende así. Es un espacio donde está. Esta parte, vamos a ver algunas láminas que vamos a hacer, es casi como un glosario, pero que creo que va a ser súper útil
y ha sido muy agradecido en otras charlas, porque como pone en orden diferentes conceptos que sabemos, pero que no sabemos cómo están ordenados unos con otros. Lo primero es entender Internet. ¿Qué es Internet? La Internet, la red de redes, es una infraestructura de comunicación. Es una infraestructura, así como un edificio, como una carretera, como puertos que tiene subsecciones dentro, ¿no? Es una infraestructura y tenemos que pensarlo así. Que fue creada con fines armamentísticos y de defensa. O sea, se creó durante la Guerra Fría y su objetivo era protegerse frente a la posibilidad de ataques nucleares. ¿Por qué esto es importante? Es porque la hicieron pensando en que cualquier punto de la red se pueda conectar con cualquier otro punto, ¿no? Era súper loable en ese momento el tratar de cómo protegemos nuestra sociedad de una posible guerra nuclear. ¿Cuál es el problema que tiene eso hoy? Es que 30 años después, 40 años después, tenemos una red que es casi incontrolable. No tiene demasiados e incontables posibilidades de transmitir información entre ellas. Entonces, a la vez, porque se hizo esta infraestructura pensando en que no fuera cortada, hace muy difícil controlarla y bloquear el paso a ciertos contenidos. Internet no es centralizada, no es dominante, no hay un dueño. No es que sabemos que hay algunos sectores de Internet que es esta infraestructura como es más gordita, tiene más conexión en ciertos lugares, en Europa, en China, pero no es que son los dueños, no es que pueden cortar Internet los chinos, no pueden cortar Internet los chinos. Y este tipo de redes se llaman redes distribuidas. Imaginemos Internet como una serie de capas, ¿no? Tenemos una capa física, tenemos diferentes capas y cada capa tiene diferentes funciones. Y las capas se conectan entre ellas a través de protocolos. Los protocolos son los acuerdos o lenguajes que permiten que se comuniquen las capas. Entonces el Internet tiene una capa física, que son los computadores, los cables, el hardware, la fibra óptica, los teléfonos, el 4G, el 5G, la banda, el ancho de banda. Estamos hablando de toda la capa física de los cables que van por debajo del mar que transportan información, los satélites que nos permiten conectarnos. Todo eso es la parte física de esta infraestructura. Luego tenemos una parte del código. El código es un tipo de protocolo que permite ingresar y transmitir información dentro de estos cables. Los cables son cables, son cosas. Entonces, para meterle información acá y poder transmitir información, se crearon unos protocolos que se mandan información entre ellos. Entre ceros y unos, ¿no? Eso es como lo hemos visto. Y por eso se llama digital, porque son ceros y unos, 0, 0 y 1, y depende de cuán larga es la cadena. Y se manda esa información, y luego cada uno de nuestros computadores la rearma y nos la muestra, digamos, para visión humana. Y luego tenemos la capa de contenido, que es lo que nosotros vemos, que está traducida por dispositivos que son capaces de leer esos códigos y los traducen a, digamos, dibujos humanos que nosotros nos podemos identificar. Entonces ustedes lo ven aquí como círculos, como fotos, me ven a mí, pero en realidad lo que se están comunicando y los computadores entre ellos se están mandando ceros y unos, y cada uno de nuestros dispositivos lo está traduciendo a visión humana, para que los humanos sepan cómo verlo. La parte visible del Internet es lo que uno le llama la World Wide Web, o la web. Y la web la podemos ver como humanos porque tenemos estos navegadores que nos permiten ir entre diferentes sitios y nos traducen esta información al lenguaje humano. La página se ve como, si uno ve en el navegador, uno le puede buscar el código con el botón derecho cualquier página y le muestra el código fuente de la página y va a ver el código, pero nos lo muestra, bueno, nuestro procesador nos lo muestra como se debe ver para personas. La web era más o menos estática, ¿no? Necesitaba que un código fuera leído por un computador, un código, un ingeniero experto, crea el código, otro lo programa algo, el computador lo lee y nosotros lo vemos, pero era en un solo sentido.
La web 2.0 son este sistema que permite que ahora los individuos, sin saber programación, puedan generar contenido y ponerlos dentro de la web. Y aquí tenemos las redes sociales, pero también habían antes otros como los blogs, ¿no? Uno cuando se crea un blog y cada uno podía crear un blog, entonces eran más incipientes. Tenemos otros que son más avanzados que las redes sociales, como los videojuegos. Los videojuegos, uno está en una y también está poniendo contenido y nunca sabe lo que está pasando ahí adentro, porque en realidad lo van haciendo en tiempo real todos los que están conectados en ese videojuego. Ya, eso es lo primero. Internet, capa física, capa de código, capa de contenido. La capa de contenido que nosotros vemos como humanos se llama web. Y la web a la cual usuarios no expertos le pueden poner contenido es el web 2.0. Y ahí lo que pasa dentro de eso es más complicado porque cuando las páginas eran estáticas, más o menos sabemos lo que se puede hacer y quién lo está haciendo. Cuando ahora ya son millones y miles de millones de personas en el mundo que pueden poner contenido, ya las dinámicas que se dan ahí dentro son impredecibles. Y nos pasan algunas cosas que son las que estamos tratando de estudiar. Vamos a otros conceptos, seguimos en este glosario, que probablemente también han escuchado. Lo que estamos hablando aquí es la web, ¿no? Los sitios generales, que también incluyen la web y la web 2.0, Facebook, Google, Wikipedia, Twitter, YouTube, etc. Todo eso vienen a ser los sitios generales, la web de acceso general. Pero existe otra cosa que se llama la Deep Web o la web profunda. La web profunda es todo lo que está protegido por contraseñas y sistemas de seguridad. Digamos, nuestros datos del banco, los datos de la ISAPRE, la AFP, todo lo que requiere de alguna protección y que no es accesible fácilmente y que uno le pone contraseña, ¿no? Entonces, los hackeos pasan cuando tú entras a estos espacios que están restringidos y tratas de sacar información. Esto es la Deep Web, ¿no? Que sigue siendo la mayor parte de las acciones financieras, la bolsa, los insumos médicos, las compras, todo lo que está protegido por una contraseña es la Deep Web. Y el Dark Web, la web oscura, que se me repitió ahí la descripción, son las cosas ilegales, son aquellos que además de estar protegidos por contraseña, están escondidos dentro de la infraestructura, están escondidos para que a uno le cueste más encontrarlo. Y ahí se hace el mercado de drogas, de armas, la pornografía infantil, la venta de las claves de hackeo de tarjetas de crédito. Eso hablamos la web oscura, la dark web. ¿Ya? Esos son conceptos distintos. Entonces, para entrar al dark web, por ejemplo, ya no se pueden ocupar los navegadores que ocupamos normalmente, como Internet Explorer, Mozilla o Chrome, ¿no? Hay ciertos que se tienen que conocer y ciertos protocolos y, digamos, los caminos oscuros. Hay que saber por dónde meterse en esas poblaciones que son más oscuras y más difíciles. Que uno no lo sabe y si uno lo hace, que eso es uno de los problemas que pasa con algunos colegios, cuando niños empiezan a jugar con esto, es que al no estar protegido por esta empresa, hay un montón de virus y también se pueden meter a tu computador. O sea, es como que uno le abre la puerta a su casa para que también entre. Cualquier cosa al dark web no debería ser bienvenido, ¿no? Pero porque ya es ilegal, ¿no? Es una norma que uno ya tenía antes y dice, no debería meterse a estos espacios. Las redes sociales son parte del Internet 2.0 que generan una cultura híbrida de intercambio donde parte de la interacción y de la socialización de todos los individuos, ahora ya casi todos los individuos, pasa online y es parte del repertorio comunicacional de los chiquillos. No hay que dejar de pensar que el uso de redes sociales es paralelo a la vida física. La mayor parte, la gran mayoría de nuestras interacciones en redes sociales son con personas que conocemos en el espacio físico.
son con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de curso, son con personas que conocemos. Es cierto que hay muchas relaciones, muchas interacciones que se dan con personas que no conocemos, pero la mayor parte son con personas que sí conocemos e interactuamos en el espacio físico. Esta dinámica, este tipo de socialización, que ya es distinta a la que nosotros crecimos, da paso a dinámicas complejas que borran los límites privado y lo público. Por ejemplo, antes nosotros las opiniones políticas eran algo público, no era normal. Uno decía cuáles eran sus opiniones políticas o cuáles eran sus opiniones con respecto a lo público. Sin embargo, lo que almorcé era privado. En cambio, ahora no. Comentar en Facebook tu posición política no es tan bien visto. Eso es como debería hacerse más bien privado, o en Instagram. Sin embargo, los platos de comida y lo que almorzar cada día es público. Y si ustedes tienen con los chiquillos, para los más jóvenes, el traje baño y uno estar casi sin ropa en una foto era muy privado. Y ahora para los chiquillos es casi el hola, me llamo tanto, y se mandan la foto en traje baño, ropa interior. Lo que es privado y lo que es público y esos límites cambiaron. No quiero decir si son buenos o son más malos, pero son distintos. Los riesgos que tiene eso, pero son distintos. Entonces, con respecto a las redes sociales, una primera, digamos, no es primera, pero una forma de mirar estas redes sociales es que cuando ellos están interactuando en las redes sociales, los adolescentes mayormente, también están interactuando con otras personas. Es parte de su grupo que se ha extendido ahora a un espacio social. No es que van en paralelo, ¿ya? Y cada red social se ocupa, digamos, para un propósito distinto. Algunas son para los amigos, algunas son para la familia, algunas eran para los amigos, pero cuando llegó la familia se fueron a otra, que eso es lo que pasó con Facebook. Por ejemplo, cuando los papás llegaron a Facebook, muchos jóvenes se fueron de Facebook y ahora están solo en Instagram, y ahora que se fueron al Instagram, están en TikTok. Y lo importante es para nosotros como adultos reconocer que va a ser imposible que podamos estar al día con todas las aplicaciones que ellos están ocupando. Y no tenemos para qué estar. Finalmente hay una cosa que se llaman affordanzas o las posibilidades que dan de acción que tiene una tecnología, son similares entre las diferentes tecnologías. Entonces, en la medida que nosotros entendamos cómo funcionan estas redes, podemos sí acompañar y dar normas y educar y mediar la experiencia sin tener que saber cada especificidad del videojuego que están ocupando justo en ese momento. Eso es lo primero, no le tengamos miedo al no saber exactamente la red social, porque en realidad las características de todas ellas son más o menos parecidas. ¿Cuál es un problema que sí tenemos que nosotros ser súper conscientes de que tienen las redes sociales? Digitales en general. Cuando nosotros pensamos en Facebook o en Instagram, nos da esta sensación de organidad, ¿no? Como que si Facebook fuera una creación, como un bosque, como que creció de la naturaleza evolutivamente, sin implicancia humana, como que hay unas reglas matemáticas que fijan las interacciones de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, como que nacieron. Esa sensación de organidad, como si fuera natural, lo que pasa ahí es un poco peligrosa, porque en realidad esa interacción y lo que podemos hacer dentro de las redes sociales no es orgánico, no ha sido generado naturalmente. ¿Qué tienen en común las redes sociales? Algoritmos. Los algoritmos son las reglas de funcionamiento que tienen todo tipo de tecnologías digitales. Son un número de pasos que permite hacer o no hacer dentro de una tecnología. Y dan esta sensación, esta ilusión de automatización objetiva, como si fuera matemática. Pero los algoritmos no. Los algoritmos son creaciones de personas, de empresas que escribieron los códigos para priorizar ciertos objetivos, ciertos valores y cierta misión.
Todas las redes sociales funcionan con algoritmos que fueron creados por personas. Se ha estudiado años después, porque algoritmos como los de Google llevan muchos años funcionando, se ha demostrado que estos algoritmos finalmente favorecen a cierta élite corporativa, a las instituciones poderosas y a quienes las controlan, o sea, a los que tienen la habilidad de programar los algoritmos. Refuerzan estereotipos de grupos marginalizados y plataformas como Twitter, etcétera, Facebook, sesgan la búsqueda y sus acciones, o sea, sesgan la búsqueda y las intenciones de los usuarios en beneficio de las intenciones de la empresa. Digamos, Facebook es una empresa, Google es una empresa, y ellos oscurantizan lo que yo quiero buscar, priorizando cuáles son los objetivos de su empresa. Muchos de ellos para mantener su propio interés económico y motivar la dominancia sobre este mercado. Los usuarios, esto es un estudio sobre Google. Los usuarios, nosotros, transamos nuestra privacidad y nuestra información personal y trabajo inmaterial a cambio de herramientas y servicios gratuitos ofrecidos por Google, mientras la compañía lucra a partir de la minería de datos de sus usuarios. Aquí otro concepto, nos minan los datos. ¿Qué quiere decir esta idea de la minería de datos? Cada vez que nosotros interactuamos con una red social, esta red social, esta compañía, esta empresa detrás, va recolectando nuestra interacción y dice, mira, miró más tiempo esta foto, miró más tiempo esta parte de la foto, y va capturando toda esa información. A eso le llaman minar. Minan nuestra interacción, van aprendiendo de nuestras acciones y van juntando toda esa información y nos ofrecen una carpa antes que nosotros hayamos decidido irnos a acampar, pero pensábamos irnos a acampar, ¿no? Es tanto el nivel de información que ellos tienen que son capaces de predecir lo que va a ser nuestra conducta futura, entonces nos pueden vender avisos para lo que van a ser nuestras conductas futuras. Entonces, los algoritmos, ese es el modelo de negocio de estas compañías. Los algoritmos que utilizan no son algoritmos de entretención o de información, son algoritmos de avisaje. Están hechos para, por un lado, aprender de nosotros, y como están aprendiendo de nosotros, nos venden el mejor aviso que nosotros necesitemos. Y eso genera mayor dinero. A esta idea de que nos quedemos más tiempo mirando y haciendo cosas, o sea, para que estemos más tiempo conectados y le damos más información a la compañía, es lo que se le llama el engagement, que probablemente también han escuchado, ¿no? Vamos a subir el engagement. El engagement es que te mantengas más tiempo conectado haciendo más cosas, entonces así la plataforma aprende más de ti y te aprende, y aprende qué avisos puede venderte. ¿Por qué es importante esto para nosotros como encargados de convivencia escolar y profesores y educadores de adultos? Es que estas son las reglas que están detrás de los videojuegos, de las plataformas comerciales, de redes sociales y de las de búsqueda. No son el bienestar de los niños y jóvenes y su desarrollo. Ese no es su prioridad. Entonces no es que ellos están haciéndose cargo de educar y de la protección de los niños, porque no es su prioridad es generar estar más tiempo conectado. ¿Y qué cosas nos mantienen tiempo más conectados? Nos mantiene más tiempo conectados. La pornografía es una de las cosas que más tiempo te mantiene conectado o más consumo tiene en redes sociales. La violencia extrema, cosas ocultas. Y claro, y como te mantiene más tiempo conectado, son propiciadas por estos algoritmos porque así aprenden más de uno. Entonces, no son ellos los que están velando por la seguridad y el bienestar de los más chicos. Hay dos libros que hablan de esto que yo les estoy contando. Este libro es el que aparece mencionado en esta serie que está en este documental en Netflix que se llama The Social Dilemma, el dilema social. Mencionan este libro que se llama La Era
del capitalismo de sobrevigilancia. El capitalismo de sobrevigilancia es esta idea de compañías que minan tu información personal para venderte cosas que incluso tú todavía no sabes que necesitas. Este es el capitalismo de vigilancia. Y este otro, que se llama algoritmos de opresión, es como los buscadores de información refuerzan el racismo, de esta autora Safiya Umoja Noble, que ella demuestra cómo los algoritmos, cuando uno empieza a buscar, a completar, el autocompletar del Google, finalmente lo que hace es reproducir estereotipos que afectan a ciertos grupos de personas y benefician a otros, ¿no? ¿Por qué le pongo de ejemplo estos dos? Es para que nos olvidemos de esta idea de que las redes sociales, de que los videojuegos, de que Netflix, de todas estas compañías son orgánicas. No, todas las decisiones fueron tomadas por unos señores y señoras que hacen el código con ciertos objetivos que no son el fin de proteger a niños y jóvenes. Ok, eso con respecto, digamos, eso es todo mi glosario. Hasta aquí llegamos, así funciona, digamos, el mundo de Internet y las redes sociales, y este es como el datos de la causa, porque nosotros aquí mucho no podemos hacer. No sé si hay alguna pregunta que quede pendiente, o si alguien tiene una pregunta en este momento acerca de las compañías, de la tecnología, porque ahora vamos a pasar a la parte de seguridad online. Ya, podemos avanzar. En cualquier momento pueden dejar consultas si es que tienen. Seguridad online. Algunos consejos de seguridad online sobre qué hacer y sobre qué no hacer. Voy a ampliar un poco aquí la pantalla donde los veo a ustedes para sentir que estoy hablando con alguien y no conmigo mismo. Ya. ¿Se acuerdan de este juego? Esto en el año 2017. La ballena, la famosa ballena azul, el juego, el desafío de la ballena azul. El juego de la ballena azul decía que, o este desafío, este tren, que en una serie de pasos, que parece que eran 13 pasos, de autoinfligirse algunos daños, cortarse un poco los brazos, hacer algunos desafíos peligrosos en la calle. El último desafío de estos adolescentes, muy hábiles y que se le ocurre hacer esto, era suicidarse. Ese era el último paso de este desafío. Esto provocó un miedo generalizado, porque en todas partes del mundo empezó a hablarse de esto. Yo trabajaba en la Universidad Adolfo Ibáñez en Viña en este tiempo y tuvimos que ir a dar charlas a colegio, a hablar sobre la ballena azul y estos nuevos desafíos y peligros que se estaban enfrentando en los colegios. Esto era súper grave. De hecho, el diario The Sun en el Reino Unido reportó que habían al menos 130 muertes en Rusia asociadas a este juego. Obvio, y eso nos da miedo a todos, hasta Chile, que queda al otro lado del mundo de Rusia, nos asustó y nos empieza a preocupar de cómo puede ser que 130 niños se hayan suicidado en Rusia, quizás cuánto en otras partes. Esto ya fue en el 2017, entonces hemos tenido tiempo para saber qué pasó con esto. ¿Qué pasó con esto? Que los fact-checkers, o sea, la gente que investiga la realidad que existe detrás de la historia en Internet, descubrieron que esto nunca fue. No hay ninguna muerte asociada a la ballena azul en Rusia ni en ningún otro país. No hay registro. No quiere decir que no haya existido, quiere decir que hay grupos de personas que trabajan en fact-checker que se dedicaron a investigar si esto era verdad y no pudieron encontrar ninguna evidencia de que esto fuera cierto. Y no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de algo importante que podría haber aparecido. No solo lo hicieron este grupo de fact-checker que se llama Snopes.com, también lo hizo el Global Kids Online en el London School of Economics. También intentaron buscar cuál era la veracidad de esto. Y no era. Entonces, ¿cuál es la aproximación? ¿Cómo nos acercamos a la seguridad online si es que no sabemos qué cosas son verdad y qué cosas
no son verdad. ¿Qué no hacer? Caer en pánico. Este tipo de cosas nos invalidan, ¿no? No nos permiten actuar cuando tenemos pánico. Entonces esto, por ejemplo, de la ballena azul, nos crea un pánico, uno tiende a quitarle las pantallas en vez de conversar sobre la realidad de esto. No, en algunos colegios, no, esto no quiere decir que el desafío no haya existido y que no haya existido el juego. El tema es que parece que ningún niño lo siguió, no era que... y cuando uno conversaba con los niños, que hubo después algunas conversaciones, decía, ah, sí, pero si eso lleva unos meses dando vuelta, pero ¿cómo se te va a ocurrir hacer eso? Y uno hablaba con chiquillos de 12 años y te decían, sí, sí está ahí, pero no tiene nada que ver, no lo hacemos. Entonces, ¿qué no hacer? Caer en pánico. Lo primero, acuérdense que lo que quieren estas empresas es que nosotros pinchemos más y estemos más tiempo conectados. Entonces, si se aparece una historia en que dice que hay una ballena y un juego de una ballena que está matando a los niños, me voy a conectar más tiempo, voy a empezar a buscar cosas y voy a seguir a otra página. Y sí, y ahí me mantengo en el engagement. Entonces, cualquier historia, digamos, que nos afecta mucho, desconfíen de ella, porque el objetivo de las empresas es mantenernos conectados. Las grandes y las chicas, que las grandes ya Google, Facebook, todo ellos nos controlan más, pero estas chicas que inventan este tipo de noticias son compañías que están tratando de pillar un espacio del mercado, tratando de aprender un poquito para vendernos algunas cosas. Entonces, desconfiemos de esto, alfabeticémonos digitalmente para identificar y rechazar información falsa, y especialmente desconfiemos de esta historia y de esta noticia que nos produce mucha emoción, porque probablemente han sido diseñadas, esto se llama clickbait, es el diseño de un contenido para que produzca clics. Entonces la gente que investiga esto y que trabaja en esto sabe exactamente qué tipo de contenidos son los que van a generar más clic. ¿Cómo sí abordarlo? No desde el pánico moral. Primero, el miedo a las tecnologías es súper similar el que existe hoy al que existió con otro tipo de tecnología en el pasado. Se ha dicho más o menos lo mismo, que aumenta la violencia, que el abuso, sobre la radio, sobre los cómics, sobre la televisión, los videojuegos. Nosotros probablemente somos de la época de la tele, que nos decían que teníamos que dejarnos de estar todo el día en la tele. Pero siempre son el mismo tipo de miedos. Y todas hacen referencia a afectar las relaciones sociales, a que estás aislado en tu pieza, o el que ya no comunicas con nadie, o que vive en un mundo de fantasía, de que aumenta la violencia, el sexo y hay falta de empatía. Hay evidencia suficiente para mostrar que sea el pánico moral que surge en cuanto a grupos extremos se pasa a la tecnología y se ha sentido similar en otros momentos. ¿Cómo sí hacerlo? A través de la promoción de prácticas basadas en la evidencia, ¿no? Porque ya llevamos varios años con esta, si bien no tenemos todo investigado, sí hay varias luces sobre lo que es efectivo y lo que no tanto. Entonces, reconozcamos buenas prácticas y decidamos nosotros, y aquí viene como la pasada de vuelta a ustedes, qué normas y valores y costumbres queremos mantener y reproducir en el espacio digital. Ya hay que, pero porque las redes sociales no lo están haciendo, los juegos no lo están haciendo, ellos no son los que están decidiendo qué valores queremos mantener, ellos quieren el engagement para vendernos cosas. Nosotros como comunidades debemos ir decidiendo qué es lo que queremos hacer. Una de las principales preocupaciones con respecto a la seguridad online tiene que ver con la salud mental, ¿cierto? Los niños, el tiempo en pantalla afecta la salud mental de los niños. Eso se dice. Una como el fin de semana, en la tercera que apareció este aviso, las verdades que ya no son. Salud mental, tecnologías digitales. Y esta es una de las principales preocupaciones que tiene que ver con cuánto tiempo es el adecuado o el máximo que pueden estar conectados los niños sin que les produzca daño. Y es uno de los principales miedos que tenemos con respecto al uso de las tecnologías digitales. La evidencia
Este estudio 16 y 2000 de Santiago, evaluaba la cantidad de horas por día frente a la cantidad de deporte que hacen en la semana. La cantidad de horas de pantalla versus la cantidad de deporte que hacen en la semana. Actividad física se le requiere, se le dice, tuvo actividad física cuando hizo actividad de 60 minutos o más en alguna ocasión. Entonces, con menos de 2 horas por día de pantalla, de tiempo, voy a mirar acá porque está, menos de 2 horas por día de tiempo en pantalla, los niños tenían menos afectos negativos. Los afectos negativos son ansiedad, tristeza, miedo, rabia, culpa, vergüenza, irritabilidad. Entonces le preguntaban a los niños cómo se sentían en un cuestionario grande. Los que tenían menos de 2 horas por día conectados en las pantallas tenían menos afectos negativos. Y los que tenían más de 4 horas por día conectados a las pantallas tenían más afectos negativos. O sea, ellos demostraban más ansiedad, tristeza, miedo, etc. También se le preguntaba, si vemos de forma independiente, la cantidad de tiempo que hacían deporte, ¿no? O actividad física. Menos de 3 días por semana, menos satisfacción con su vida y menos afectos positivos. O sea, menos de 3 días por semana con actividad física, tenía menos satisfacción y menos afectos positivos. Y más de 6 días por semana o más, igual demostraban ellos tener mayor bienestar. ¿Qué nos dice esto? Que sin importar la cantidad de horas de pantalla, afectos, es afectos negativos, incluso en los niños activos. Pero esto es casi como obvio, ¿no? O sea, un niño que pasa todos los días más de 4 horas conectado en la pantalla tiene más afectos negativos que uno que tiene menos de 4 horas. Pero 4 horas es mucho tiempo estar conectado, digamos, esto es fuera del tiempo escolar, esto se hizo antes de la pandemia. Pero lo más relevante tenía que ver con la cantidad de actividad física. No era el tiempo en pantalla, sino cuánta actividad física hacen a la semana. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Se baja la hora en pantalla en un balance con un aumento de horas de actividad física a la semana. Y eso probó una mayor satisfacción con la vida y bienestar subjetivo en los niños. Pero no era el tiempo de pantalla lo que más afectaba. Un uso moderado de las pantallas no tenía un efecto significativo en el bienestar de los niños. Sin embargo, la actividad física sí. Mientras más actividad física, los niños mejor estaban. Otro estudio que también habla sobre las pantallas y la relación con la familia y amigos y su salud mental es el que realiza el Global Kids Online. Este es un estudio mundial que acá la Universidad Católica de Valparaíso es quien lo tiene en nuestro capítulo chileno. Y evalúa diferentes países. Y esto es lo interesante, que nuestros resultados son muy similares a Bulgaria. Y resulta ser que somos dos países muy similares, o sea, son países que más o menos tienen el mismo ingreso, pero alta desigualdad dentro del país. Y tenemos similares resultados. Más de horas diarias de conexión a la pantalla marca una pequeña reducción en los niveles de calidad de vida. Es una pequeña reducción en los niveles de calidad de vida. Pero este estudio, lo interesante que hace, también evalúa las relaciones familiares de los niños. Y las relaciones que tenían los niños con su familia, o sea, el sentirse ayudado, ser escuchado y sentirse seguro en casa, y las relaciones que tenían los niños con sus amigos, o sea, sentir que reciben ayuda de sus amigos, apoyo y hablar con ellos sobre sus problemas, eran un predictor mucho, mucho más importante en la calidad de vida que el tiempo que pasan en línea. O sea, las condiciones físicas y sociales en las que están los niños y de apoyo son mucho más importantes que el tiempo que pasan en pantalla. Lo que dicen es, nuevamente, estos dos estudios es, en realidad no es lo importante el tiempo en pantalla, lo importante es cuánta actividad física hacen y las relaciones sociales y familiares que tienen esos niños. Entonces, poner el foco en las horas que están conectados parece que nos desvía de aquellos factores protectores
que deberíamos estar potenciando y preocupándonos para mejorar el bienestar y la salud mental de niños y jóvenes. Entonces, los predictores más importantes son el nivel socioeconómico, las relaciones familiares y las redes de apoyo. Esto con niños, todos estamos hablando de un niño menor de 15 años. En adolescentes, vuelve a darse la misma tendencia. Van a quedar estos estudios acá. Y este estudio es un meta-análisis que se hizo con muchos, recolectando muchos estudios para tratar de probar esta idea que existía de la dependencia un poco adicta a las pantallas en los adolescentes. Bueno, y se encontró también que la asociación que existe entre el bienestar de los adolescentes y el uso de tecnología, es cierto que existe una asociación negativa, pero es muy pequeña y solo está en un uso excesivo de las pantallas y no en un uso moderado. O sea, aquellos que usan de forma moderada las pantallas no tenían ningún efecto en su salud mental. Sin embargo, los que usaban en demasía, ellos sí, y también nos parece más o menos obvio que se hubiesen dado esos resultados. Otro estudio que tiene que ver con adultos, con adolescentes y salud mental, este nuevo enfoque, ya pone la mirada de forma distinta. Dice, ok, ya sabemos que el tiempo en pantalla no es lo que está afectando la salud mental de los chiquillos en un uso moderado. Sin embargo, sabemos que en esos espacios reciben apoyo, se conectan con sus amigos, socializan, es un espacio donde pasan cosas, entonces deberíamos, en realidad, también capacitar y organizar a influenciadores en estos espacios para que se creen productos y se creen servicios que sean protectores en esos mismos espacios, ¿no? Porque está mucho tiempo ahí. Este otro estudio de Ito Mizuko, un estudio largo de social media, redes sociales y el bienestar en jóvenes, también decía que la dependencia, la influencia familiar, la pobreza, la inestabilidad y el estrés eran los principales disruptores de la salud mental de los niños y no de los adolescentes, y no la cantidad de horas que pasaban en la pantalla. Ya, así que el riesgo de la salud mental parece ser que no tiene que ver con la cantidad de horas que pasan en la pantalla, a no ser que sea excesivo, sino que lo que dejan de hacer por estar conectados. Ya, no sé si tengo la posibilidad porque vamos bien en el tiempo, me gustaría que hiciéramos un trabajo de unos 5 minutitos en el cual evaluemos cuáles son los otros riesgos, hagamos jerarquía de cuáles son los otros riesgos que existen en Internet y en las redes digitales para niños, niñas y jóvenes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si puedo hacer yo directamente, yo ya no soy el moderador. Josefa, si puedes dividir, en realidad, ¿estás ahí? Ya. Creo que es más fácil si tú me nombras a mí administrador de nuevo y yo divido los grupos. Entonces los grupos van a tener 5 minutos para hablar, para listar, digamos, cuáles son los principales riesgos que podemos encontrar en Internet para los niños, niñas y adolescentes. Josefa, ¿puedes? Ya, ahora sí.
¿Hay alguna pregunta o un comentario que quisiéramos atender? Aquí tenemos Francis Flores, dice, en ese sentido, hay padres, madres que exponen en redes sociales fotos de su hijo desde incluso etapa gestacional, y luego los niños crecen desde esa exposición y la normalizan. Exactamente. De todas formas, cuando yo les decía, veamos cuáles son las normas y valores que queremos mantener, qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que queremos ¿qué es lo que queremos proteger cuando no queremos poner fotos de los niños? Esa es una discusión que se tiene que dar en la familia y también en las comunidades escolares, ¿no? ¿Qué es lo que estamos protegiendo? ¿Algún otro comercial o comentario? ¿Qué pasa actualmente con la cantidad de tiempo en la pantalla que está provocando trastornos del sueño, hábitos, cómo manejar esto desde tu conocimiento? Ya. Esto yo me tocó escribir una columna en la tercera como en mayo, cuando yo le recomendaba a los padres y a sus familias que ellos fueran decidiendo cuántas horas tenían que estar sus hijos conectados, porque en realidad no existía evidencia que supiéramos que lo que estaban haciendo online, en cuanto a contenidos, iba a rendir frutos. Entonces, finalmente eran los papás los que tenían que involucrarse en mirar cuál era el bienestar de los niños para ir decidiendo la cantidad de horas que estaban conectados. Nosotros, yo sé que aquí tenemos colegios públicos y privados. Los colegios públicos en general tienden a tener menos horas de clases conectadas sincrónicas que los colegios privados. Tenemos colegios privados que tienen las mismas 8 horas que tenían en clase, las tienen ahora online. Y luego tienen que leer. Y luego tienen que, si lo pensamos así, de esa forma, no hay espacio ni socializar, ni de hacer actividad física, que sí eran las cosas importantes para la salud mental de los niños y jóvenes. Entonces, más que pensar en cuántas horas en pantalla, tenemos que empezar, yo recomendaría empezar a evaluar cuánto tiempo tienen protegido para hacer aquellas cosas que los protegen y que los hacen ser personas sanas y saludables. O sea, ese es el trade-off, ¿no? Tenemos que ir manejando, porque contenidos online versus cuánto tiempo van a estar para poder hacer actividad física y socializar de forma no online. Hay buenas recomendaciones, por ejemplo, para si tienen cómo conversarlo con sus apoderados, hacer contratos. Estos contratos hacen un contrato de cuántas horas pueden estar libres de pantalla. Entonces, es súper fácil, se llega súper fácil a que la hora de comida de la noche no estén conectados. Eso es, hasta los adolescentes, todos llegan muy rápido a decir sí, yo firmo el contrato, en ese horario no vamos a estar conectados. Pero hay hartas experiencias donde los niños y jóvenes están dispuestos a dar mucho más tiempo fuera de lo digital que los papás creían que iban a dar. Entonces los contratos son más, los contratos que hacen los papás son más conservadores de lo que los niños y jóvenes estaban dispuestos a entregar libre de pantallas. Así que también hay que verlo. Yo el daño en la retina no sé, pero lo he consultado si hay daño en la retina por el tiempo de exposición en pantalla. El tiempo de cansancio, mareo y eso ha aumentado. Lo conversamos con una oftalmólogo hace poco tiempo, no, pero la evidencia anterior a la pandemia con los niños, por ejemplo, que jugaban videojuegos mucho tiempo, parece que no lo había, ¿no? No hay evidencia de que pasara, que era nuestra aproximación más cercana. Ya, no hay más preguntas, parece. Mi último comentario, enfatizar lo que les dije al último. Más que pensar en cuánto tiempo están conectados en las pantallas, es cuánto tiempo no están en la pantalla desarrollando aquellas habilidades que sí requieren desarrollar para ser personas saludables y desarrollarse como ser autónomo y competente en la adultez. Eso. Si estamos 1 hora 45, me mantuve. Tengo una niña de 6 años y puedo afirmar que he tenido dificultad en su vista producto de la exposición del computador por las clases. Sí, a mucho rato podría llegar a pasarlo. Los lentes que nosotros usamos en general son por el cansancio acumulado. Sí, no hay problema. A ver, ¿cómo habilitamos los micrófonos acá? Vamos a hacer el cambio.
Voy a hacer un cambio acá. Ok, Orieta, tú estás ya a cargo, no lo pude hacer yo. Gracias, Luis. Muy interesante siempre tu charla. No me puedo conectar con cámara porque tengo muy baja la señal. Y bueno, indudablemente que este tema nos ha ilustrado mucho, sobre todo quienes tenemos una vinculación directa con niños y niñas y adolescentes. Y bueno, ciertamente agradecer tu tiempo, tu disposición y por supuesto tu interesantísima charla, Luis. Quisiera dejar con la palabra para el cierre a Lorena Calderón, que es del equipo de convivencia y de las duplas psicosociales de la corporación. Lorena, ¿estás por ahí conectada? Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Lorena, yo creo, Orieta, tienes que darle abrir el micrófono, ¿no? A ver, déjame intentar abrir el micrófono de Lorena. Ya, Lorena, ¿me escuchas? Ahora sí, ¿se escucha? Sí. Sí, ya. Bueno, agradecerle a Luis Enrique Santana por la charla que nos entregó y bueno, a todos ustedes por el tiempo, por permanecer en la reunión. Sin duda los contenidos que hemos visto hoy día, que Luis ha compartido con nosotros, nos permiten nivelar conocimiento respecto a algunos temas. Algunas cosas a lo mejor ya las sabíamos, otras las aprendimos ahora o las estamos conociendo ahora. Es un tema realmente que estamos iniciando, ¿no es cierto?, nosotros, y que, bueno, quedan miles de preguntas tal vez por hacer y muchas otras cosas que pensar y que analizar y que también para poder llevarlas a cabo con los colegios, ¿no es cierto?, para poder implementarlas en los planes de gestión, para poder llevarlas a cabo a lo mejor con los padres, con los alumnos. Entonces, realmente yo creo que como tema inicial nos permite a lo mejor dejar abierta la reflexión para poder trabajarla en cada uno de los colegios sobre qué de esto es aplicable o podemos trabajar nosotros en nuestras comunidades. Y darle las gracias a todos ustedes, como siempre, por su asistencia, por su participación, a Orieta y a Luis Enrique por el contenido que nos han entregado hoy día. Eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.